ustedes sabían que el tabernáculo representa a Cristo. Ese es uno de los tesoros más grandes que tenemos para interpretar correctamente la Biblia. Es el conocimiento que toda la Biblia se trata de Jesús, aún desde el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesús enseñó a sus discípulos a interpretar así la Biblia, a decir que los salmos hablan de Jesús proféticamente, los libros proféticos prometen la venida de Cristo Jesús, el Mesías, los libros incluso que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los libros de la ley, en realidad, dice el Señor, hablan de mí, dan testimonio de mí. De mí escribió Moisés. Así lo dice el mismo Cristo. El tabernáculo era como la iglesia o el templo de aquellos días del Antiguo Testamento. Y dentro del tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo. Pues en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, un mueble diseñado por Dios para que funcionara como el trono del Señor. El mismo Dios habitaba, la presencia de Dios acompañaba a los israelitas en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Dentro del arca del pacto, ese era como el trono de Dios. Ahí se sentaba la presencia de Dios en medio de los dos querubines. Desde ahí la presencia de Dios habitaba con el pueblo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año, con sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Pues quiero contarle que el arca del pacto representa a nuestro Señor Jesús. Así brevemente, el arca del pacto está hecha de madera, eso representa la humanidad de Cristo. Él fue 100% hombre. Está cubierta con oro y eso representa la divinidad de Cristo. Él es 100% Dios. Siendo Dios, se hizo hombre. Así que ese Dios hombre está representado en el arca de madera cubierta con oro. Dentro del arca del pacto habían 3 elementos que representan el pecado de la humanidad. Estaban las tablas de la ley, porque el hombre no puede cumplir los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón, porque los israelitas se rebelaron contra el sumo sacerdote Aarón. Estaba también una urna con un maná de oro. Eso representa que Israel murmuró porque rechazaba el pan de vida, que es Cristo Jesús. Así que dentro del arca del pacto encontramos representación del pecado. Pero miren lo que quiere decir eso, que Cristo llevó en sí mismo nuestros pecados. Hay otro símbolo precioso y es que el arca está cubierta con una tapadera que tenía 2 figuras de ángeles. Esa tapadera se llama el propiciatorio y sobre el propiciatorio se echaba la sangre del sacrificio una vez al año. ¿Qué representa esto? Que Cristo es ese cordero que derramó su sangre y cubre nuestros pecados. Oiga, qué precioso es esto. Cuando Dios mira hacia abajo, Él ya no mira nuestros pecados, Él mira la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo, que cubre nuestros pecados, que nos limpia de todo pecado. Otro símbolo precioso es que la gracia está por encima de la ley. Las tablas quedaban abajo y el propiciatorio quedaba arriba. Y dice la palabra de Dios que cuando uno se quiere justificar por obras, se cae de la gracia. O sea, la gracia es superior, está por encima de la ley. Mire qué precioso como lo dice David en el Salmo 61, versículo 4. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Está diciendo en otras palabras, gracias a Jesús tenemos libre entrada. Tenemos acceso, el Espíritu Santo habita en nosotros. Los creyentes en Cristo Jesús tenemos libre acceso y libre entrada a la misma presencia de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó. Hoy nada nos separa de la presencia de Dios. Usted y yo, como creyentes en Cristo, tenemos perdón de pecados, tenemos el poder de su gracia, podemos habitar en la misma presencia de Dios. Un último detalle interesante es que el rey David se le llama un rey conforme al corazón de Dios, a pesar que es imperfecto. Pero la razón por qué Dios dice que él es conforme al corazón de Dios es porque tenía el anhelo de traer de regreso el arca del pacto y tenerla en Jerusalén, en la ciudad de Dios. Ese era el anhelo de Dios y ese era el anhelo de David. Por eso dice, tiene un corazón conforme al corazón de Dios. El rey Saúl había descuidado el arca del pacto, era como que no le importaba la presencia de Dios. Ahora, recuerde que el arca representa a Cristo. El rey Saúl representa a los incrédulos que ignoran al Señor Jesús, que no lo han puesto en el centro de su vida. Y David representa al creyente que desea poner a Jesús en el centro. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo hoy, que Cristo sea el centro de tu vida, que Cristo sea el centro de la Escritura,
que Cristo sea el centro de tu iglesia, veamos al Señor todos los días y vas a ser un creyente conforme al corazón de Dios. Si Jesús es el centro de tu vida, todo lo demás va a empezar a caer en orden. Él es la pieza clave. Gracias a Cristo, Dios oye tu oración. Dice el versículo 1, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Gracias a Cristo, cuando te sientes triste, angustiado, preocupado, solo, cuando sientes que Dios está lejos, puedes acudir directamente al trono de la gracia. Dice el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Jesús aparece aquí en este salmo, no solo es el tabernáculo, Jesús es esa roca que es más alta que nosotros. Él es todopoderoso. Si estás enfrentando en tu vida un problema imposible, necesitas el poder sobrenatural de Cristo, recíbelo en tu corazón y deja que Él te dé su paz, su sabiduría, su sanidad, su provisión, su poder salvador. Ahora mire, para terminar, a Cristo hablando proféticamente en el versículo 5, dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Ese rey es Cristo, que vive para siempre. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Cristo está diciendo que el Dios lo iba a resucitar, que le iba a dar por herencia a las naciones y los creyentes, nosotros somos herencia de Cristo, y que iba a reinar para siempre de generación en generación. Ahora, gracias a Cristo, usted y yo también tenemos vida eterna, reinamos con Él, estamos para siempre delante de Dios, su misericordia y su verdad nos sostienen. Gracias a Cristo podemos alabar al Señor y vivir confiados en su pacto fiel. Que Cristo sea el centro de tu vida.